Shalom, espero que los mensajes que has de escuchar sean de gran bendición para tu vida. Tienen aspectos que son muy importantes, pero también muy sencillos de entender. Entonces, adelante y espero que comprendas todo lo que hay para ti en este momento. Sobre el discurso que Moshe pronunció, podemos decir muchas cosas, y hay una que me llama a mí mucho la atención, entre tantas, y es que es bueno que nosotros hagamos caso a un consejo sabio o a un consejo de un sabio. Moshe en ese momento ya estaba próximo a morir, pero como un padre responsable y amoroso con sus hijos, les dice muchísimas cosas, de manera que de su propia boca salgan las palabras que ellos han de tener en cuenta. Es obvio que esta generación, que no es la primera, no había pasado por muchas cosas, entonces Moshe se permite la libertad de comentar a su pueblo muchas de los temas que eran importantes para que ellos siguieran en el camino de la Torah y sus mitzvot. Bien, aunque muchos sabios de Israel dicen que estas palabras son una repetición de lo anterior, al fin y al cabo, como hemos dicho, pues es un discurso de Moshe diciendo algunas cosas que ya se habían dicho anteriormente, porque la Torah, digamos, estaría más o menos completa hasta el cuarto libro. Eh, más que repetir, eh, lo que encontramos es un tono de aliento, un tono de reprensión cariñosa, llamémoslo así, a, de alguien que de verdad ama a sus hijos, como lo fue Moshe. ¿Qué queríamos hacer con este discurso? En cierta forma, como asegurarse que el pueblo había entendido adecuadamente el mensaje de los otros cuatro libros. Además, digamos, una persona que está al borde de la muerte, como Moshe, digamos que alcanza mucha credibilidad por parte de quienes le rodean. Porque a estas alturas de la vida, pues, ¿para qué una persona se va a poner a decir mentiras? No tiene mucho sentido. Entonces, lo que Moshe quiere es, más que demostrar su amor al pueblo, porque de hecho es evidente, lo que quiere es, en cierta forma, como garantizar que el pueblo siga todas las enseñanzas que están escritas. Obvio que, a ver, él no dice todo lo que está en los cuatro libros, no dice todo en detalle, pero sí hace un recorrido suficiente para que estén equipados para seguir adelante. Me pregunta Nahum que si de pronto este libro podría en cierta forma considerarse como Torah oral. No, en realidad no. No, porque si nosotros nos atenemos a muchas circunstancias que sucedieron después, y me voy a referir específicamente a la tentación que tuvo, a las tentaciones que tuvo Yeshua en el desierto, él lo que hizo fue citar el libro de Devarim. Entonces, al citar el libro de Devarim, lo que está es avalando este libro no solo como parte integrante de la Torá, sino como palabra directa del Eterno. Porque Moshe no está inventando nada. En ese momento, la guía exactamente dice, escrito está, como dice Yeshua, exacto. Entonces, yo le entiendo cuál es la inquietud en el sentido de que es un discurso oral, por supuesto, de Moshe, pero lo que está haciendo es avalando lo que ya estaba escrito. Entonces, si Yeshua, nuestro Rebbe Kadosh, está citando literalmente
lo que está en Devarim, entonces definitivamente aquí nos encontramos con algo muy poderoso y es que el libro de Devarim también forma parte de la Torah. Ahora, fíjense ustedes que también está en el libro de Devarim el tema de el profeta como Moshe. Ahí dice, profeta como tú, levantaré entre mi pueblo y a él oiréis, algo así. Bueno, eso está en Devarim capítulo 15, versículos 15 al 19. En fin, hay muchas cosas. Es más, el credo del Shema, no lo vamos a ver hoy, sino en la próxima, si el Eterno nos lo permite, está únicamente en el libro de Devarim, no está en las otras partes. Obviamente que el contenido del Shema está sobreentendido en el contenido de los otros libros. Pero bueno, más que nosotros querer hacer énfasis en que la Torá en cierta forma está completa en los 4 primeros libros, hay que decir, este es parte integral de esa Torá y requiere nuestra misma atención, nuestra misma devoción y debemos aplicar nuestro estudio en la misma forma que los otros 4. Bien. Hay que decir varias cosas sobre esto que dice Moshe. Fíjense ustedes lo siguiente. Yo en uno de mis escritos me remito un poco a lo que sucedió en tiempos del rey Salomón, cuando murió y cuando iba a morir, y Rehabam, o sea, el que llaman Roboam, iba a seguir en el trono. Resulta que había un hombre llamado Jeroboam que estaba diciendo, bueno, ¿cómo va a ser la cosa de ahora en adelante? Entonces Roboam lo primero que hizo fue consultar a los ancianos. Ellos le dieron un consejo. Pero Roboam, lamentablemente, yo diría lamentabilísimamente, hizo caso omiso de eso y fue a consultar a los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron una cantidad de cosas como para que él se inflara y para que hiciera ver al pueblo que él iba a ser más estricto que el padre. Bueno, el caso fue que Roboam escuchó a los jóvenes y sucedió la división de Israel. Tristísimo. No es el caso acá. Esto nos debe llevar a que nosotros debemos ser no solamente muy respetuosos con las personas que son mayores que nosotros, sino además debemos escucharles. Escucharles. O sea, las canas no son en vano. La experiencia que se ha tenido en la vida no es en vano. ¿Ven? Entonces, yo, bueno, lástima que aquí no tenga a la mano un papel, porque este ejemplo lo he hecho en varias oportunidades. Espérense a ver si tengo algo que sirva. Bueno, fíjense ustedes. Atención. Este es un papel, aparentemente en blanco, no se ha usado. Y mucha bulla. Sí están escuchando, ¿verdad? Bien. Ahora fíjense. Esas son las pruebas, las circunstancias negativas que nos toca vivir, sufrimiento, experiencia. La vida va forjando esto. Es el mismo papel, no soy un mago. Ahora, fíjense ustedes algo. Es el mismo papel. No suena. No suena. Y lo estoy agitando igual, más que el otro. No suena. Fíjense ustedes. Ya lo va. Experiencia.
La persona sabia no grita, o sea, no grita, no, sino no se hace notar. Eso no importa. Yo me acuerdo que hace algún tiempo yo leí algo hasta gracioso, pero decía algo así. Cosas que ya no nos importan después de los 50 años. Ujú. Una de las cosas que no nos importan es la hoja de vida. ¿Ya para qué? Ya cuando uno está pensionado, está jubilado, ya eso le resbala a uno, eso, o los honores, o que lo pongan a uno. No, eso no importa. ¿Alguien escucha el papel? No creo. Porque es que prácticamente ni yo tampoco lo escucho. Entonces, fíjense ustedes, eso se llama sabiduría. La sabiduría es la que se curte con base en sufrimiento, con experiencia, con momentos buenos, momentos malos, errores, desencantos, desengaños, bueno, como se llame, muchas de esas cosas. ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Moshe ya había pasado por todo eso. Mató a un egipcio cuando estaba joven. Se puso bravísimo con el pueblo y, ay, tomen su agua, ¿no? Pero también mató a 2 gigantes, conquistó pueblos. Era un hombre que sí sabía de qué estaba hablando. Y él dice, pues, bueno, después en algún momento dice, pues yo no puedo ver la tierra, pero ustedes sí van a poder. Y para que puedan estar bien, hagan una cantidad de consejos. Era un viejo, pero un viejo supremamente sabio. Entonces el pueblo estaba escuchando. Entonces esto nos debe llevar a nosotros. Hombre, escuchemos a las personas que tienen experiencia, las personas que tienen más recorrido, las personas que conocen más de ciertos asuntos. Por eso es que se habla de que en la multitud de consejos está la sabiduría. Roboam aceptó solo el consejo de los jóvenes y ya, listo. Y por culpa de él se dividió Israel. Bueno, entonces, Moshe está previniendo al pueblo para que no cometieran los mismos errores de la primera generación. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Está suficientemente claro? Sí, señor. Bueno, muy bien. Aquí en estos temas hay muchas cosas de las cuales podemos hablar. Fíjense ustedes que hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, porque hay personas que como que separan los textos. Acordémonos que el contexto de un versículo o de un texto pueden ser los versículos que están antes o después. Puede ser todo un capítulo, puede ser todo un libro o puede ser toda la escritura. Depende. Entonces, por ejemplo, aquí en el primer capítulo, versículo 22, dice Moshe lo siguiente. Fíjense, miren lo que dice él. Y uno dice, pero bueno, ok, vamos a leer. Miren lo que dice. 1:22. Pero os presentasteis ante mí para decirme, enviemos hombres delante de nosotros para escudriñar la tierra e informarnos luego qué camino nos conviene tomar y en qué ciudades podemos entrar. La propuesta me agradó y elegí a 12 hombres, uno por cada tribu, quienes subieron a la montaña y llegaron al torrente, bueno, en fin, etc. Pero resulta que en la parashá Shlach Lecha, en la parashá número 37, dice que el Eterno le dijo a Moshe, envía para ti, Shlach Lecha, Lecha para ti. Mañana, bueno, no alcanzamos a ver eso, pero mañana, si el Eterno lo permite, en el curso de hebreo veremos el tema de las preposiciones. Bueno, el caso es que uno dice, bueno, entonces el Eterno lo envió, pero entonces uno empieza a preguntarse, ¿cómo así si el Eterno había prometido una tierra de la cual mana leche y miel? Bueno, pero aquí se puede entender la cosa. Dice, ustedes llegaron a mí
y me propusieron ir a ver la tierra y a mí me agradó. O sea, ahí hay un tema de, puede ser Moshe y lo que ustedes quieran, pero hay un tema de falta de fe. Si el Eterno dijo, ustedes van a entrar allá, vamos a entrar. 10 personas vieron solo gigantes y Caleb dijo, no, esos tipos son pan comido para nosotros. Pan comido porque el Eterno lo dijo. Entonces, eso puede ser un poquito controversial porque en primera instancia uno dice, no, sí, el Eterno los mandó. Pero entonces, ¿cómo así? El Eterno no se contradice, el Eterno siempre cumple su palabra, Él es fiel. Entonces, aquí está la respuesta. Llegaron donde Moshe y le pidieron ir a ver la tierra. Esos señores sí tenían falta de fe. ¿Sí me van entendiendo? A ellos sí les faltaba fe porque si el Eterno prometió, Él cumple. Pero si aún habiendo prometido, nosotros decimos, no, pero es que yo como que quiero verificar. ¿Se dan cuenta? Por eso, ojo con esto. Si nosotros ponemos un asunto, óiganme bien, si ponemos un asunto en las manos del Eterno, le decimos, Señor, yo ya no quiero luchar más, que seas tú ayudándome haciendo lo que hay que hacer. Hasta ahí llega mi petición. Yo le pongo eso al Eterno porque sé que Él va a hacer lo mejor. ¿Qué? No tengo ni idea, pero va a hacer lo mejor. Esa es una forma también de orar. No es que oremos así y ya nos olvidemos, no. Le ponemos ese tema en las manos al Eterno y Él sabrá. Especialmente aquellos temas, o especialmente no, básicamente los temas sobre los cuales yo no tengo ninguna posibilidad de cambiar las cosas, pero sí quiero que cambien. Entonces, ¿quién hace eso? El Eterno. ¿Estamos? Entonces, si le ponemos un asunto al Eterno, ya, listo, Él sabrá. Lo que puedo seguir pidiendo, Señor, no me desampares y ya. No decirle cómo no me desampares, no, Él sabrá. Entonces, el tema de nosotros depender del Eterno, sobre todo nosotros creyentes, es muy importante porque eso es lo que va a determinar nuestra fe en Él. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ahí hay un tema importante. Es el hecho de que el discurso de Moshe, en cierta forma, era una fuerte reprimenda. ¿Cómo así? Y sobre todo a quienes no cometieron los pecados de la primera generación. Entonces, ellos, digamos que pudieron ser, pudieron ver a sus padres participar en cosas, pero ellos mismos no participaron. ¿Recuerdan el ejemplo de Korah, que fue tragado por la tierra y los hijos no murieron? Aquí podríamos decir algo semejante. La primera generación murió en el desierto, esta era la que iba a entrar. Entonces, Moshe, ¿por qué nos repite cosas que nosotros, o sea, por qué repite cosas que no nos aplican directamente porque no hemos pecado sino a la generación anterior? Bueno. Como advertencia. Muy bien, ahora, ¿cuál es el tema? Fíjense ustedes, hay 3 tipos de personas, ya lo hemos dicho anteriormente. El necio. El necio es el que no aprende ni siquiera de sus propios errores. Está el inteligente, que aprende de sus propios errores. Y está el sabio, que aprende de los errores de los demás. Eso era lo que quería Moshe. No caigan en esto. Aprendan de esa generación que se portó mal, que denigró del Eterno, que se quejó todo el tiempo. Y a pesar de todo, el Eterno los favoreció con muchas bondades, con mucha riqueza. Entonces, simplemente, yo como un padre, yo Moshe como un padre, les estoy diciendo, hijos, no caigan en eso. Como decimos popularmente, ahí tienen un espejo en el cual se pueden mirar a ver si quieren caer en lo mismo. Bien. Es interesante que el pueblo
escuchó a Moshe y aceptó la reprimenda como si los pecados fueran de ellos. Muy adecuada la actitud de ellos. ¿Por qué? Porque están diciendo, bueno, a pesar de que nuestros padres cometieron eso y nosotros no, si no somos advertidos por este gran sabio que es como nuestro padre, ¿a quién más le vamos a escuchar? De hecho, déjenme decirles que una vez que Moshe muere y que muere Yehoshua y todo eso, viene la famosa época de los jueces, donde, perdón por la expresión, pero es fácil que me entiendan, todo estaba patas arriba, al revés. Israel se olvidó del Eterno. Después vino la época de los reyes. Israel pidió un rey y el Eterno aún así los concedió. Bueno, hay que tener en cuenta también algo, y es que Moshe está hablando de tal manera que el pueblo entendiera que la importancia de las misbot, de obedecer las misbot, sobrepasa en gran medida otros asuntos. La vida de un creyente consiste en cumplir misbot. Alguien decía que hay 3 tipos de judíos, pero yo lo voy a decir más bien 3 tipos de creyentes. La primera clase son los que cumplen varias misbot. La segunda clase de creyente es el que cumple más misbot que el anterior. Y la tercera clase es el que cumple más misbot que los otros. ¿Qué es un creyente? El que cumple misbot. Está claro, ¿verdad? A eso debemos nosotros nuestra vida. A cumplir la palabra del Eterno. Ahora, uno dice, pero entonces uno tiene que estar pegado de la Torah. No. La Torah debe ser práctica, debe ser llevada a nuestra vida, en todas nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en todo. Entonces debemos estar pendientes de hablar en bendición, de ser bendición para los demás, y que en general donde estemos siempre exista bendición. ¿Para qué? Para que las personas viendo eso, quieran eso y lo quieran adoptar para sus vidas. Recuerden lo que está escrito por allá en Zacarías 8:23, donde dice que al final del tiempo 10 personas de las naciones tomarán del manto a un judío, porque quieren más de eso que tiene el judío. Y acordémonos que un judío es un alabador del Eterno, especialmente con sus obras. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Bien. El tema con Moshe y su discurso no solamente afecta al pueblo del Eterno, a Israel, sino también a los pueblos mal llamados gentiles. ¿Por qué estoy diciendo esto? Fíjense ustedes que hubo varios pueblos que estaban en el camino de las jornadas del pueblo de Israel. Edom, por ejemplo. Edom no los quiso dejar pasar, pero además el Eterno dijo, no, es que ni siquiera esa tierra va a ser de ustedes. Y aquí vale la pena decir algo importante. De acuerdo con el pueblo judío, rabínico, que son personas de muchas tradiciones, pero aquí sí me atrevo a poner ese ejemplo, ellos dicen de una manera muy interesante que no ha habido en este planeta persona que honrara más a su padre como Esab lo hizo con Itzhak. Puede que fuera por motivos egoístas, pero en realidad sus obras mostraron que él sí honraba a su padre, incluso más que Jacob. Lo honraba tanto que Itzhak prefería a Esab. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo, váyase a cazar y tráigame uno de sus guisos y lo bendigo. ¿Recuerdan ustedes de eso? Para Toldot. Bien. Entonces la tierra de Edom era intocable. Moab, paganos hasta la médula,
tampoco el Eterno permitió que tocaran a ese pueblo en sus tierras. Como el Eterno sabe todo de antemano, recuerden ustedes que de ahí salió alguien muy especial, que Ruth. fue Ruth, exactamente, y ella fue antepasada del rey David. Entonces, por ahí no era, o sea, no podían pasar lo mismo por las tierras de Amón. Amón, ¿y Amón qué? Amón, hermano de Moab, pero Amón es antepasado de la madre justamente del que yo mencioné ahora, de Roboam. Se llamaba Naama, era amonita, y obviamente tanto Amón como Moab, hacía muchos que de pronto no les guste, el Mesías desciende de Amón y Moab. De Amón desciende por Naama, la mamá de Roboam, de Rehabam, y de Moab desciende por la línea del rey David. Interesante, ¿no? O sea, el Mesías también desciende de Lot, desciende de un incesto, ¿sí o no? Las hijas de Lot, bueno, qué interesante, porque hay muchas personas que quieren de pronto ver como que todo en la línea de Yeshua es santo. No, 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 no. Fíjense que también desciende de una ramera como Rahab. Eso está escrito. Yo no me inventé eso. O sea, hay una gentecita bien interesante en la genealogía de Yeshua. Y sin Ujú. embargo, de ahí salió él. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el Eterno ama a los gentiles. Los ama entrañablemente. De hecho, por ejemplo, creo que es en el Código Real donde está escrito en Johanán 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios a los gentiles que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no muera, sino, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso está escrito, sí, me parece que está ahí. Me corrigen, Edgar, si lo tiene, por favor. Ahí está escrito, amor del Eterno a los gentiles. El amor del Eterno a los gentiles está presente en todas partes. Y eso lo vemos también en este discurso de Moshe, donde está recordando que hubo pueblos por los cuales Israel no podía pasar. ¿Van conmigo? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Sí. ¿Qué dice? Sí dice así. Amó a los hombres. Bueno, a los, en otra parte leía a los gentiles, pero digamos cuando él dice a los hombres, está hablando en términos generales, no está hablando solamente de Israel, sino de toda Ujú. la humanidad. Bien. Finalmente, José, ¿sí? Una pregunta, Adelante. Sí, el tema de Lot y las hijas, para esa época ya se tenía el concepto de incesto. pues claro, porque la Torah ya había sido, no, en la época de Lot no, pero en la época, pero sí, sí había conciencia de que eso no estaba bien, porque ellas dijeron, no hay otro hombre sobre la tierra, entonces nos toca con el papá. Eso fue lo que entendieron ellas. Digamos, la motivación fue buena, el método fue el equivocado. Sí, había conciencia, la Torah no existía, pero había conciencia de que eso no podía ser así. ¿Ok? Tanto fue que tuvieron que embriagar al padre. ¿Cómo? Tanto fue que tenía que embriagar al padre, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Pero ellas tenían claro que había que poblar el planeta. Bien. Ujú. Por último, así dice ella que había instrucciones que el Eterno le dio a Adán, con absoluta seguridad, porque, por ejemplo, ¿cómo es que Abel ofrece un sacrificio de animal? Eso no es espontáneo, eso tuvo que haber sido enseñado de alguna forma. Bien, finalmente, entre tantas dificultades que el pueblo tuvo que sortear, que pasaron por tierra de gigantes, pasaron por tierra de enemigos, en fin, eh, debemos entender que los problemas que nosotros tenemos en realidad son oportunidades.
¿Cómo es esto? Muy sencillo. Primero, debemos ser conscientes de que nosotros tenemos un problema. Debemos saber a ciencia cierta, tengo un problema. Segundo, es necesario que tengamos voluntad de solucionar el problema. Parece muy obvio, pero es así. Tercero, es necesario pensar en la solución y actuar en consecuencia. Por aquí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, hay un texto que me gusta muchísimo, que dice así: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Si el Eterno nos manda alguna prueba, tengamos la absoluta certeza de que podemos superarla. No reneguemos. Escuchemos como el pueblo de Israel a Moshe los consejos de nuestros mayores que son para nuestro bien. Y si es una persona que está cerca de su partida, con mayor razón. A una persona anciana que está cerca de su muerte, poco o nada le importa decir mentiras. ¿Para qué? Entonces le importa es bendecir a su gente. El tema entonces es, escuchemos. Este discurso de Moshe lo que nos está diciendo es, escuchemos las palabras sabias de quienes han tenido un recorrido mucho más prolífico que nosotros. Acatemos esas palabras y obedezcamos. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Shalom.